Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra cápsula con su profesor Israel de Olarte Jorge. El día de hoy vamos a continuar con la construcción del modelo ISLM lo referido a los elementos de ahorro e inversión y el gasto del gobierno. Bueno, en la entrega anterior habíamos terminado la parte del consumo y entonces ahora vamos a hablar de manera intercalada la parte del gobierno y la parte de la inversión. Como pueden ustedes notar, lo que ahora vamos a ver es por qué la inversión es igual al ahorro. Tomemos la ecuación 5, donde ahorro es igual a Y menos C, es decir, el ingreso menos el consumo. ¿Sale? De aquí nosotros podemos deducir que entonces Y es igual a C más S. Lo único que hice es pasar a C del lado derecho y después intercambiar las ecuaciones. Bien, entonces, como nosotros acabamos de ver, Y es igual a C más S y eh, también tenemos de la otra ecuación que Y es igual a C más I. Por consiguiente, C más I es igual a C más S y entonces eliminamos las Cs y tenemos que ahorro es igual a inversión. Esta es una identidad muy importante en economía porque esto quiere decir que solamente se puede invertir aquel monto que se está ahorrando. Esto es, que cuando nosotros vemos en la calle, por ejemplo, un edificio que se está construyendo, significa que eso es inversión, pero que una parte de esa inversión, o si no es que toda la inversión más bien, es producto del ahorro, ya sea ahorro de los propios inversionistas o ahorro ajeno. Lo que hacen los inversionistas en todo caso es pedir a los bancos el ahorro de las personas y van y juegan con él, ¿no? Bueno, juegan entre comillas, especulan con él, lo invierten en un proyecto y con eso generan bienes y servicios. Pero esa inversión proviene del ahorro, ya sea, repito, del ahorro de las familias o el ahorro de los propios inversores. Bueno, de la ecuación 14 lo que podemos ver es que si le agregamos el gobierno, tenemos lo siguiente. Y es igual a C más S, quitamos la I porque ya acabamos de ver que S es igual a I, más los impuestos menos las transferencias. Entonces, si se dan cuenta, quitamos G y pusimos TA menos TR, que es la parte del gobierno. Por consiguiente, lo que podemos deducir es que el ahorro se consume, se ahorra, se gasta en el gobierno y también se obtiene de él. O sea, que lo que sus padres ganan o lo que ustedes ganan, dependiendo del caso, lo destinan una parte a consumir, a ahorrar, a pagar impuestos y además ustedes pueden obtener cierto ingreso del gobierno. ¿Sale? Son como las principales causas por las que uno gasta dinero, ¿no es así? Chequen ustedes qué es lo que hacen sus padres con el dinero. Repito, o lo consumen, o lo ahorran, o están pagando impuestos, o incluso una parte lo obtienen del gobierno. Por consiguiente, podemos juntar estas dos ecuaciones. La primera, que es la C más I más G más NX, bueno, es la ecuación número 2 de hecho, y la ecuación 14, C más S más TA menos TR. Estas dos ecuaciones deben resultar lo mismo, ¿sale? El consumo de las familias, el ahorro con la inversión, el gasto del gobierno, con los impuestos menos las transferencias. Bien, algo que se me había olvidado comentarles es acerca del multiplicador keynesiano. En la entrega pasada les había comentado de esta parte del 1 entre 1 menos c. ¿Sí? Ustedes recordarán, chequen sus notas, en la ecuación número 13, cuando vimos que el aumento en y es igual a 1 entre c por delta a, o el elemento autónomo. Esta parte que estoy señalando de 1 entre 1 menos c también se le conoce como el multiplicador keynesiano. Esto es cuántas veces el gasto del gobierno o el aumento de todos los elementos autónomos hace que crezca la producción. Y ya habíamos comentado que depende del nivel de la propensión marginal a consumir, ¿sale? No voy a ahondarme más en este tema, por favor vean el anterior video o chequen sus notas. Bien, ahora, hablando con respecto al sector gubernamental, ¿sí? El sector gubernamental lo podemos definir de la siguiente manera. TA, que es el grado de impuestos, es igual a T por Y, donde T minúscula es la tasa impositiva. Esto significa que el ingreso de los gobiernos o los impuestos es igual al porcentaje del impuesto multiplicado por el ingreso de toda la economía. Como ustedes sabrán,
Todas las economías miden qué porcentaje del ingreso están ellos recaudando del PIB. Es precisamente esta T por Y. En el caso, por ejemplo, de México, aproximadamente entre el 15-20% recauda del PIB. Es decir, esta T es igual a 0.15, 0.18. En cambio, países como Dinamarca o Suecia recaudan el 50-55% del PIB. Esto es, la T minúscula llega a 0.55. Claro, como ustedes ya pueden deducir también, entonces estos países o los gobiernos de estos países cuentan con una gran cantidad de ingresos y por ende pueden hacer mucha obra pública. Ay, perdón, ya ven, por eso es que las clases son en línea. Ahora sí, tomemos la ecuación 16 y vamos a sustituirla en la 8, que es la ecuación del consumo. Ya no vamos a poner TA, sino vamos a poner T por Y. Por consiguiente, el consumo es igual al C línea más la propensión marginal a consumir por Y más TR menos TA, pero ya no es TA sino TY. ¿Sale? Porque ya lo acabamos de definir. Y entonces la ecuación queda como sigue. C línea, eliminando los paréntesis por supuesto, por CY más CTR menos CTY. ¿Sale? C línea la dejamos igual y sacamos factor común. Si se dan cuenta, factor común es CY. ¿Sale? Y por consiguiente queda como CY por 1 menos T. Bien. Ahí me faltó algo. Permítanme el CTR. El CTR, CY, CTY. Ajá, me faltó el CTY del otro lado. Por eso es que queda como 1 menos T. Eso es igual a A más CY por 1 menos T. ¿Sale? Repito, otra vez la parte A, ahí van todo lo autónomo. ¿Sale? Bien. Entonces, igualando con Y esa ecuación, tenemos que, porque esa es la ecuación de la demanda, por supuesto, la igualamos con la ecuación de la oferta, que A autónoma más CY por 1 menos T, ¿sí? Agrupamos del lado izquierdo las CYs o las Ys, tenemos Y menos CY por 1 menos T es igual a A, y esto por supuesto lo podemos desglosar primero multiplicando los paréntesis y nos queda como Y por 1 menos C por 1 menos T. O sea, es CY por 1, CY por menos T, ¿no? Si se dan cuenta, lo único que hice es multiplicar CY por cada elemento que está dentro del paréntesis. Eso es igual a A, que es elemento autónomo, ¿no? Y ahora sí, como ya lo multipliqué por cada uno y tengo Y ahí que está multiplicando, entonces yo puedo decir que eh, todo lo que está multiplicando lo pasamos para abajo. Miren, esto está mal, yo sé que lo que está multiplicando no pasa dividiendo, pero es una forma más rápido de deducirlo. La verdad es que todo lo estoy dividiendo entre 1 menos C por 1 menos T. ¿Sale? Entre A, bueno, Y es igual a entre 1 menos C por 1 menos T. Bien. En el lado izquierdo le vamos a quitar un paréntesis, ahí salía sobrando. Entonces del lado derecho abajo solo quedaría 1 menos C por 1 menos T. ¿Sale? No es que 1 menos C se multiplique todo por 1 menos T, solo la C se está multiplicando por 1 menos T. Bien. Ahora, tenemos de nuevo el multiplicador, si se dan cuenta que es 1 menos C, o sea, 1 entre 1 menos C. Pero ahora a ese multiplicador le estamos agregando 1 menos T. ¿Qué sería 1 menos T? Este elemento, si sabemos que T es la tasa impositiva, entonces 1 menos T es todo lo que no nos cobra el gobierno. Por consiguiente, ahora el multiplicador keynesiano no solamente va a depender de la propensión marginal a consumir, sino del nivel de impuestos que nos están cobrando. Y sí, como se puede observar, entre más altos son los impuestos, ¿sí? Entonces esa diferencia se va haciendo más grande, se multiplica por C, perdón, que la hace todavía un poco más grande, pero al final la resta lo hace más chico y por consiguiente, ¿sí? Lo hace más grande y por consiguiente el cociente es más chico. O sea, en términos llanos, entre más impuestos cobre el gobierno, el multiplicador keynesiano va a ser más pequeño, ¿sale? Esto tiene hasta cierto punto veracidad o se puede comprobar, por ejemplo, en situaciones en crisis. Por lo regular las economías, y sobre todo las economías grandes, porque también hay que definir o hay que, perdón, identificar entre economías grandes y pequeñas, las economías grandes que tienen altos niveles de ingreso, se pueden dar el lujo, por ejemplo, a veces de
disminuir los impuestos en temporada de crisis. ¿Por qué? Porque quieren incentivar el consumo. En cambio, economías como la nuestra, que a veces se le exige al gobierno que disminuya los niveles de impuestos, eso es casi como el suicidio, porque si así recaudan poco, si tú disminuyes el impuesto todavía más, entonces pues te quedas prácticamente con nada, ¿no? Se entiende, por supuesto, la demanda de la población en que en temporadas de crisis disminuyan los impuestos, pero la verdad es que tenemos un piso muy inestable en ese sentido. La base gravable es muy pequeña y paga poco, como les acabo de decir, más o menos el 15%. Si no me creen ustedes, investiguen por su propia cuenta qué porcentaje del PIB recauda México. Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, entre mayores sean los impuestos y menor sea la propensión marginal a consumir, el multiplicador keynesiano cada vez es más pequeño. ¿Qué significa esto? Impuestos grandes y además yo de por sí gasto poco, la economía va a ser muy difícil que salga a flote cuando el gobierno gaste dinero, ¿sale? En cambio, si los impuestos son pocos, si la propensión marginal a consumir es muy alta, entonces cuando el gobierno gasta dinero, ¿sí? Esa economía empieza a consumir más rápido, ¿sale? Hay elementos que no puede controlar el Estado, hay elementos que no puede controlar el gobierno y eso tiene que ver principalmente con cuestiones ya muy personales, ¿no? Como es la propensión marginal a consumir. Algo que sí puede controlar el gobierno es los impuestos, con la salvedad de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Sobre el nivel de impuestos que se recauda. Bueno, hasta aquí la voy a dejar en este video. Ya acabamos de modelar al gobierno. Después lo vamos a regresar a la ecuación, que recuerden que es G. Y en la siguiente entrega vamos a modelar ya la inversión. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho. Denle like al video, por favor. Suscríbanse. Comenten, por favor. Si de repente alguno de sus sobrinos les dice, oye, no sé, puedes conectarme a YouTube, conéctenlo a YouTube y le ponen like a mi video desde su cuenta y también lo suscriben, ¿sale? Bueno, es una sugerencia. Cuídense mucho, es un placer estar con ustedes. Nos vemos la siguiente entrega. Adiós.